Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Pruebas de COVID-19 donadas por el BCIE no pueden aplicarse porque llegaron sin reactivos y la OPS ha iniciado su búsqueda en el mercado. Honduras no puede hacer más pruebas porque el laboratorio de virología solo tiene capacidad para 96 pruebas diarias. Médicos en San Pedro Sula y Tegucigalpa realizan un plantón simbólico para exigir equipo biomédico. Gobierno les dice que estará listo en 3 semanas. Al menos 10 personas del área de la salud entre médicos y enfermeras dan positivo de coronavirus en el norte del país. Funcionarios del gobierno niegan sobrevaloración de precios en emergencia, pero sociedad civil y presidente del COEP demanda mayor transparencia y rendición de cuentas. Sectores productivos reciben con reserva promesas de crédito blando por el gobierno, al afirmar que banca sigue renuente y Banco Central y Comisión de Bancos y Seguros no flexibilizan condiciones. Trump pide contratar médicos extranjeros para emergencia por coronavirus y anuncia que frenará redadas contra migrantes porque los ocupa en labores del campo. Expertos hondureños ven anuncio de Trump como un cálculo de racionalidad económica, pero no una vuelta atrás en su política anti-inmigrante. Más de 12,000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por incendios forestales en lo que va de 2020, dicen las autoridades. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 13 de abril. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. La donación de 26,000 pruebas para detectar el coronavirus efectuada por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, no se han podido aplicar porque vinieron sin los reactivos y el gobierno y la OPS intentan obtenerlos en el mercado, pero están escasos y de acuerdo a las autoridades de salud, por ahora habrá que conformarse con las del laboratorio de virología que tiene capacidad para 96 pruebas diarias. Pese a la buena intención del Banco Centroamericano de Integración Económica con la donación de al menos 26,000 pruebas PCR, siglas en inglés de reacción en cadena polimerasa, para detectar si una persona está infectada con coronavirus, estas se encuentran en las bodegas de la Secretaría de Salud, pues llegaron incompletas y el reactivo faltante es escaso, explicaron autoridades sanitarias. Falta un insumo para poderlo activar con nuestros equipos aquí en Honduras, los equipos aquí en Honduras y en Centroamérica. Entonces estamos en este momento haciendo todo el proceso de adquisición. Recuerden, hay un desabastecimiento de reactivos, de insumos, de equipos de protección a nivel mundial, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo, hay organismos que están privilegiando a Honduras y nos están ayudando ya con la entrega rápida de todos los productos que ocupamos. Las pruebas servirán para realizar un muestreo en las zonas de mayor infectación en el país, pues de momento el Laboratorio Nacional de Virología solo tiene capacidad para realizar 96 pruebas diarias, lo que ralentiza la detección de casos, explicaron. Solo contamos con un laboratorio nacional en el cual tiene la capacidad del equipo solo para procesar 96 pruebas diarias. Y se necesita captar más personas, realizar un pesquisaje en los diferentes barrios y colonias de todos los municipios para hacer estas medidas de contención.
Cosenza indicó que el pedido de los reactivos se realiza con gestión de la OMS para agilizar el proceso. Sin embargo, este podría tardar hasta 3 semanas. Mientras, desde el Colegio Médico de Honduras condenan que se hayan vendido falsas esperanzas con insumos incompletos que nunca debieron recibirse. Si vinieron incompletos no lo debieron haber recibido, aunque fuera regalado. Usted no puede, por dignidad, por entereza y por honestidad, no puede recibir como bueno algo que viene incompleto. En el caso de los reactivos siempre es así, ¿verdad? Unos productos se compran por un lado o los insumos, los reactivos por otro, y uno tiene que complementar, pero tenemos que ir adelantando con la disponibilidad que tenemos. Lo mismo nos pasa, digamos, con el equipo de protección personal. No viene el kit completo del equipo de protección. Unos proveedores nos venden las mascarillas, otros nos venden las gorras, otros nos venden las batas, otros nos venden los overoles, y nosotros tenemos que buscar lo que encontremos para poder después hacer los complementos. Flores enfatizó que dichas pruebas son parte de un apoyo a la región por parte del BCE para que todos los países centroamericanos tengan la posibilidad de realizar un muestreo de casos para un mayor control. Según autoridades de la Secretaría de Salud, pese a tener las pruebas, la falta de este reactivo a nivel mundial podría prolongar una espera de hasta un mes para poder utilizar las más de 65,000 pruebas donadas. Gabriel Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Nuestro país. Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informaron de 10 nuevos casos de COVID-19 para un total de 407 y de una muerte más, tratándose de una mujer de 48 años proveniente de la ciudad de San Pedro Sula, para un total de fallecidos de 26, recuperados 7. Eso es lo que han informado las autoridades de SINAGER. 407 casos positivos, es el total. 10 nuevos casos, 26 fallecidos, recuperados 7. El último es SINAGER. La prueba, por esa razón se han realizado. El laboratorio de virología, que funcionará en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA en San Pedro Sula, previsto para entrar en operaciones el miércoles 15 de abril, retrasa el inicio de actividades hasta la próxima semana, según indicó el subdirector de la Región Departamental de Salud, debido a que se están ultimando detalles en el sistema eléctrico y de sanidad. Queriendo iniciar la próxima semana. Lo más importante que era el equipo, que inclusive es lo más caro, ya lo tenemos por acá, pero faltan algunos insumos que están por llegar, ya el personal está capacitado, que es lo más importante, y esperemos nosotros que para la próxima semana pudiéramos estar aperturando. Con el funcionamiento del laboratorio de virología, Chávez señaló que el proceso para identificar los casos de COVID-19 será más expedito y permitirá dar una atención más pronta a las personas que lo requieran. Esto realmente va a ser de gran beneficio para la zona norte, ya que actualmente pues todo se está enviando al laboratorio central en Tegucigalpa, y obviamente la demanda acá es grande y ganaríamos tiempo porque definitivamente tendríamos una respuesta más rápida. La región de Cortés encabeza el epicentro de la pandemia con 268 contagios y 16 muertos, según datos proporcionados por el SINAGER. El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, confirmó hoy que al menos 10 personas, entre personal médico y de enfermería, han dado positivo con la aplicación de las pruebas rápidas de coronavirus y que se encuentran en proceso de aislamiento, tal y como lo establecen los protocolos de salud. En este momento hay más de 10 médicos positivos por COVID. Solo en este hospital hay 2 médicos en la unidad de cuidados intensivos. Uno que está saliendo, afortunadamente está mejor, estuvo en ventilación mecánica, y la otra que ingresó ayer, que trabajaba en la sala de COVID-19 en el Hospital Nacional Mario Catarino Rivas. No tenemos los suficientes implementos para poder proteger a nuestro personal. Es decir, que de ser médico se convirtió en paciente por no tener, y esto ya días lo venimos diciendo, esto no es nada nuevo. Hace días venimos diciendo que a los médicos no le están dando, ni a las enfermeras, ¿verdad?, ni a los microbiólogos y a todo el personal de salud, no les están dando el suficiente equipo para protegerse. Los profesionales de la medicina han insistido en la necesidad de ser dotados de un equipo biomédico seguro que impida que la primera línea de combate del coronavirus caiga por contagio.
Ante la carencia de insumos, los médicos y personal de enfermería del Instituto Hondureño de Seguridad Social realizaron hoy un plantón frente a las instalaciones de la institución. No tenemos los suficientes implementos para poder proteger a nuestro personal. Es decir, que de ser médico se convirtió en paciente por no tener, y esto ya días lo venimos diciendo, esto no es nada nuevo. Hace días venimos diciendo que a los médicos no le están dando, ni a las enfermeras, ¿verdad?, ni a los microbiólogos y a todo el personal de salud, no les están dando el suficiente equipo para protegerse. El plantón de los galenos se había anunciado el fin de semana al indicar que varios de sus colegas se han contagiado de la enfermedad y unos están en cuarentena y otros internos en el Seguro Social. ¿Por qué? Médicos empleados del Hospital Escuela también se sumaron al plantón. Lo que nosotros estamos exigiendo en este momento es que se dote de equipo de protección personal, que la calidad del equipo sea congruente con el área en la que trabajamos, porque en este momento todo el equipo que usted ve, las gafas, todo es equipo que nosotros compramos con nuestro propio dinero. El Estado no nos ha dado nada. El Estado, si acaso, nos habrá dejado unas 2 mascarillas, cuando mucho, desde que empezó. Una mascarilla al mes es un absurdo. Estas mascarillas deberían ser desechables, pero las estamos reutilizando. Hasta un mes utilizamos la misma mascarilla. Creemos nosotros que eso es un absurdo. Queremos transparencia en el manejo de los fondos. Queremos que haya congruencia entre lo invertido y lo que tenemos. Figueroa condenó que al personal sanitario no se le realizan las pruebas para detectar positivos de COVID-19, lo que ha provocado que 4 médicos hayan sido diagnosticados con este virus y que este se haya cobrado la vida de una profesional. El director de Inversión Estratégica de Honduras, InvestH, Marco Bográn, dijo a Telenoticias que el equipo de protección especial a los trabajadores sanitarios llegará al país en 2 o 3 semanas. Bienvenida. Estamos ya... Nosotros hemos hecho cotizaciones para equipo de protección especial. Justamente hoy tengo todavía una conversación con otro proveedor en Estados Unidos que nos está hablando de que podría tener equipo de protección especial en 5 días a partir del momento que le coloquemos la orden de compra y le paguemos de manera anticipada el equipo. Entonces hoy voy a esa negociación. Si es así, podríamos tenerlo en 5 días, pero en el mundo entero lo que está tardando comprar equipo de protección especial le está tardando entre 2 a 3 semanas. Bográn explicó también que uno de los grandes problemas para la compra de insumos es la gran demanda internacional, el tiempo de fabricación y el envío. Los más de 30 respiradores mecánicos donados por el médico hondureño Plutarco Castellanos aún no llegan a Honduras debido a la emergencia declarada en Estados Unidos. Los respiradores debieron llegar a Miami para ser trasladados en el avión presidencial a Honduras. Sin embargo, el correo estadounidense no está trabajando en su totalidad, por lo que se desconoce cuándo arriban o cuándo arribarán a Miami. Roberto Cosenza anunció este lunes que el incremento salarial para médicos, enfermeras, profesionales y auxiliar de enfermería se reflejará en el salario del mes de abril y para el resto del personal en mayo. Los médicos y enfermeras van a recibir su aumento este mes de abril. Lo que corresponde de los 1.100 lempiras para el resto del personal es a partir del mes de mayo, en el cual ese fue el convenio que se tenía. En este año, Salud aprobó un incremento salarial de 4.8% para las enfermeras profesionales y de 2.000 lempiras diferidos en 2 años para las enfermeras auxiliares. 1.100 lempiras a partir de este mes y 900 lempiras en el 2021, mientras a los médicos se les aprobó un incremento del 7% correspondiente al aumento bianual del estatuto médico y por el índice de inflación. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, pronostican terremoto para las economías de Centroamérica. Importante institución financiera mundial vaticina para Honduras un crecimiento económico negativo de 4,4%. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, nace uno de los autores de la llamada conspiración de la pólvora, donde un grupo de católicos ingleses intentaba derrocar al gobierno protestante británico. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende.
Guy Fawkes, uno de los principales autores de la conspiración de la pólvora, nacía en York, Inglaterra, un día como hoy en el año 1570. La conspiración de la pólvora fue un complot ideado por un grupo de católicos ingleses con el objetivo de hacer estallar el Palacio de Westminster, también conocido como el Parlamento, aniquilando así a todo el gobierno protestante británico, incluyendo al rey Jacobo I. Fawkes era el encargado de detonar los explosivos ocultos en la bodega del edificio el 5 de noviembre de 1605, pero su plan no pudo ser concretado. Ese día, mientras se encontraba en el sótano del Parlamento, fue detenido y arrestado. En el interrogatorio, Fawkes reveló la naturaleza del complot y durante los meses siguientes todos los participantes de la conspiración de la pólvora, al igual que decenas de católicos inocentes, fueron capturados y asesinados por las autoridades del país. Los sobrevivientes, entre ellos Guy Fawkes, fueron condenados a la horca. Sin embargo, momentos antes de ser ejecutado el 30 de enero de 1606, Guy Fawkes saltó de la escalera de la plataforma, rompiéndose el cuello y muriendo al instante. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El grupo Intur continuó con su actividad de donar alimentos a las personas que se mantienen en la primera línea del manejo de la emergencia sanitaria por coronavirus y hoy entregó 5,000 raciones de alimentos en 11 centros asistenciales en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, para un gran total en las últimas 2 semanas de 25,000 porciones alimenticias. Una loable labor llevó a cabo Grupo Intur a través de su marca Burger King al entregar 5,000 comidas a 11 centros asistenciales en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, a todos aquellos héroes que están en la primera línea de contagio en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Estamos agradecidos porque ya por segunda ocasión Grupo Intur dice presente, siempre apoyando al Hospital Escuela y en esta ocasión pues con la donación de alimentos que estos serán distribuidos en todas las áreas del hospital para todo el personal que se encuentra laborando, ya que nosotros estamos trabajando con total normalidad, pues agradecemos enormemente a Burger King. Esta acción también llegó hasta los médicos, enfermeras y personal administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Gracias por estar pendiente de lo que es nuestro grupo de trabajo, médicos, enfermeras, ayudantes de hospital, personal técnico y de administración, que realmente verán esta donación como algo muy bueno, ¿verdad? Algo que yo sé que le llegará muy bien a su corazón, que hoy en día pues ese nervio y esa ansiedad, ¿verdad? Hoy con la ayuda de Grupo Intur pues estamos muy agradecidos. Como gesto de amor, respeto y admiración a todos los servidores de la salud, en las últimas 2 semanas Grupo Intur logró entregar más de 25,000 comidas. Estamos muy agradecidos con Burger King y con Grupo Intur por esta importante colaboración para el personal que incansablemente está trabajando en el Seguro Social atendiendo lo que es las víctimas de esta pandemia. De esta manera, Intur continúa consolidando su apoyo a la construcción de la nación, una obra que ha realizado en los últimos 30 años. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Por lo que vamos a presenciar, los delincuentes no están confinados en sus casas. Acaban de matar al progenitor y a 2 de sus hijos en San Pedro Sula. José Luis Herrera nos informa. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina, televidentes de TN5 Estelar, con esta lamentable noticia desde el sector de la Ribera Hernández, aquí en la 6 de mayo, la montañita, aquí en San Pedro Sula.
En el vehículo que se ve al fondo quedó tendido el cuerpo de uno de los jóvenes, quien viste un short color rosado, una camiseta color blanca. Al interior de la vivienda se encuentra su padre y uno de sus hermanos. También estas dos personas visten camiseta color blanca y también jean color negro. Los tres pues fueron asesinados de varios impactos de bala por sujetos, supuestamente por enemistades personales. Es un transportista y sus dos hijos. El nombre del transportista preliminarmente se conoce como Carlos Martínez, quien estaría muerto al interior de esta vivienda ubicada aquí en el sector de la Montañita Rivera Hernández. Uno de sus hijos quedó tendido sin vida en la paila de uno de los vehículos y el cuerpo de las otras dos personas al interior, uno en una cama y el otro en el piso del cuarto o del apartamento donde vivían aquí en el sector Rivera Hernández. Ya la Policía Militar, Policía Nacional se ha hecho presente, ya hay saturaciones en la zona para dar con el paradero de las personas que cometieron este crimen con armas de grueso calibre. Y preliminarmente, ya para finalizar este contacto en vivo desde el sector Rivera Hernández, se nos acaba de reportar una balacera también en el sector entre San Manuel y La Lima, en el sector de la Tres Reyes Caballero, en el sector, como les repito, entre La Lima y San Manuel, otra balacera que deja víctimas. Nosotros vamos a estarle informando a través de los telenoticieros de la Corporación Televicentro. Con este informe yo regreso con ustedes al estudio. José Luis Herrera, del equipo de Televicentro, nos está informando desde San Pedro Sula y por lo visto, por lo que está narrando, nos seguirá ofreciendo más elementos sobre la violencia en esa zona del país. Es momento de otra temática preocupante. Hoy una institución financiera muy importante, Barclays, que es precisamente una compañía de servicios financieros con sede en Londres que opera a nivel mundial, que es un holding que cotiza en la Bolsa de Londres, la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Tokio y actúa a través de su subsidiaria Barclays Bank PLC, ha anunciado un terremoto económico en esta región centroamericana con motivo de la pandemia. Aparte de informar que El Salvador tendrá un decrecimiento o caerá su PIB en un menos 3% en el 2020, dice que Honduras y Costa Rica también van a enfrentar problemas, que el panorama en la región tampoco no es alentador. Economías más dinámicas como Costa Rica y Honduras pueden cerrar 2020 con un desempeño de menos 4% y menos 4,4% respectivamente. Es decir, Honduras menos 4,4%, mientras que la de Guatemala resistiría de mejor forma y cerraría en menos 1,1%. ¿Qué significa esto que pronostica Barclays? Expresidente del Banco Central de Honduras, exsecretario de Finanzas, doctor Hugo Noé Pino. Buenas noches. Renato, Cristina, buenas noches. Realmente, Renato, que la situación de la región centroamericana y en especial de Honduras es sumamente compleja. A mí me gustaría hacer dos breves consideraciones iniciales. La primera es que veníamos de un proceso de desaceleración económica. En el 2017 habíamos crecido 4.8, en el 2018 bajamos a 3.7 y el año 2019 el crecimiento fue de 2.7. Y esto se debe a una combinación de factores vinculados con el sector externo. Ahora, el impacto que está teniendo y que todavía no se puede terminar de medir que va a tener la pandemia del COVID-19 sobre Honduras es realmente muy fuerte, y eso hace que estas proyecciones como las de Barclays nos den un crecimiento negativo de 4.4%. Ayer el Banco Mundial señaló un posible decrecimiento de la economía hondureña de 2.2% y casi todas las proyecciones andan en ese rango, Renato, entre 2 y 4%. Bueno,
Voy a dar un poquito más de insumo, doctor. La pandemia del coronavirus provocará un terremoto en las economías de Centroamérica de acuerdo con el análisis del banco de inversión Barclays. El banco sostiene que aunque Centroamérica y el Caribe no han sido foco del brote, su gran dependencia del turismo, las remesas y la cadena mundial de producción le ubican en el epicentro de la crisis económica resultante. Centroamérica y el Caribe será una de las regiones más afectadas por este golpe y está sufriendo un fuerte deterioro de sus perspectivas económicas, anticipa Barclays en su informe. El panorama en la región no es alentador. Economías más dinámicas como Costa Rica y Honduras, lo que decíamos hace algunos minutos, en comparación con El Salvador, pueden cerrar el 2020 con un desempeño de menos 4% en el caso de Costa Rica y menos 4,4% en el caso de Honduras, mientras que la de Guatemala resistiría de mejor forma y cerraría en menos 1,1%. Bueno, en la reformulación del programa monetario, el presidente del Banco Central anunció un crecimiento de un poquito más del 2%, contrario a lo que están anticipando estas importantes instituciones multilaterales. Sí, Renato, recuerde que esto fue la presentación del programa monetario en las fases iniciales de esta pandemia en Honduras, de los efectos. Obviamente que ya en este momento el Banco Central tiene que hacer cálculos diferentes. Fíjese el caso específico, las exportaciones ya el año pasado habían crecido casi todos nuestros principales productos, café, banano, aceite de palma africana, camarón, habían tenido crecimientos negativos y esto va a acelerar ese crecimiento negativo. Las remesas, como usted señaló, que habían crecido en promedio 12% en los últimos 3 años, ahora se está hablando de que pueden disminuir fácilmente un 10%. Entonces, en vez de los 5.500 millones que recibimos en 2019, con suerte alcanzaríamos a recibir unos 5.000 millones en el 2020. La inversión extranjera, que ya había mostrado signos de debilitamiento, antes del 2017 estaba en un promedio entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, había caído en el 2018 alrededor de 850 millones de dólares y en el 2019 a 500 millones. Entonces, el efecto que tiene esto, más la reducción de la demanda interna, porque el hecho de que 70% de la población esté en el sector informal y que no tenga capacidad de generar ingresos, hace que no vayan a tener capacidad de compra. Entonces, aquí hay una combinación de demanda externa y de demanda interna que va a afectar sumamente, en forma muy fuerte, la economía nacional. Recuérdeme en unos 30 segundos un dato así de un crecimiento económico negativo de 4,4%. Yo no lo recuerdo en las últimas décadas, doctor Pino. No, la última referencia que tenemos, obviamente la cercana es la de 2,1% que fue 2009, debido tanto a la crisis financiera internacional como también al golpe de Estado en Honduras. Pero de ahí no hemos tenido esta situación. Y en un país, Renato, en donde los niveles de desigualdad son tremendamente altos, usted se ha de imaginar que las personas con menos capacidad adquisitiva, las personas pobres y en extrema pobreza, son las que más van a sufrir directamente. Y aquí quiero mencionar algo, Renato. Como usted señala, se han tomado medidas en el Banco Central, se han tomado medidas en el campo fiscal, pero estamos entrando a la 5ª semana de la cuarentena y yo no miro un plan integral de parte del gobierno para enfrentar esta avalancha económica que se nos viene y que requiere no solamente medidas concretas, sino que también requiere algo que usted ha señalado en sus programas, una especie de consenso y de diálogo nacional que no encuentra por ninguna parte en el caso específico de Honduras. Me preocupa todo esto pensando en la generación de empleo. Si ya tenemos un buen número de hondureños subempleados
o sin empleo, si ya tenemos un porcentaje alto de hondureños con pobreza. No quiero dramatizar lo que va a ocurrir con estos datos, si ya tenemos un montón de gente viviendo en la indigencia, en extrema pobreza, cuando se nos dice por un lado que el crecimiento económico negativo puede ser del 2%, dice el Banco Mundial. Esta institución que he mencionado habla del 4,4%. No me quiero imaginar esos escenarios si no hay un reimpulso consensuado de nuestra economía, si no hay un diálogo productivo, rápido, con todos los sectores, doctor Pino. Así es, este es el momento en que debemos enfrentar esta situación, que son dos frentes simultáneos, Renato. Primero, la obligación de salvar vidas, atender a todas las personas contagiadas, pero también simultáneamente tenemos que pensar en cómo se va a reactivar la economía. Y hasta este momento yo he visto mucho sectarismo, mire, es impresionante en momentos en que el jefe de Estado, como lo denomino yo, que es Juan Orlando Hernández, debería estar llamando a los partidos políticos, a diferentes sectores, a crear un gran diálogo nacional. Él se sigue rodeando de la misma gente y con las mismas características, y así va a ser muy difícil el tratamiento de esta cantidad inmensa de problemas que ya estamos enfrentando. Ya con esta quinta semana, Renato, se han perdido dentro de la producción nacional de bienes y servicios más de 50,000 millones de lempiras, y si la cuarentena, por cuestiones de salvar vidas y de evitar contagios, se alarga, pues el golpe económico va a ser mucho más fuerte. Muchas gracias por atender nuestra invitación. El doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, exsecretario de Finanzas, reaccionando ante estas proyecciones que hace Barclay, en el sentido de que las economías, dice Barclay, más dinámicas en comparación con El Salvador, de Costa Rica y Honduras, también van a tener su efecto negativo con esta pandemia, y anuncia 4,1 de crecimiento negativo para Costa Rica y 4,4 de crecimiento negativo para Honduras. -4 Costa Rica y -4,4% Honduras. El anuncio del presidente Hernández de nuevos créditos a los productores para hacer frente a la producción de alimentos fue recibida con reserva por parte del sector productivo, pues no creen que la banca sea solidaria y piden al Banco Central y a la Comisión de Bancos y Seguros flexibilizar sus acciones para ellos poder acceder a los créditos. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Cierto escepticismo existe en algunos productores sobre el apoyo financiero que ofreció el mandatario al sector productivo del país para producir alimento y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Los recursos serían canalizados a 10 años plazo y al 8,7% a través de la banca privada, a la cual no tienen acceso, según el presidente de Prograno. El día de ayer, señor presidente, es algo que nos da una esperanza bastante importante. Pero la realidad es otra, porque los bancos privados no quieren asumir la responsabilidad de administrar esos fondos. Asumimos nosotros como productores que ellos no quieren administrar esos fondos por el tema de la recuperación, porque el tema del sector agrícola es bastante vulnerable. El presidente solicitó al Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aprobar algunas flexibilizaciones y aplicar medidas normativas para asegurar el acceso al crédito a los productores, con tasas y plazos accesibles de parte de la banca privada, pero los productores sugieren que sean las casas comerciales quienes les otorguen los créditos. Hicimos una ofertación nosotros para ver cómo se puede hacer para que el sector productor tenga una oportunidad de tener acceso a esos fondos, de que fondeen a las casas comerciales con el mismo convenio del Fondo de Agrocrédito, para que las casas comerciales atiendan a los productores una vez de que ellos puedan tener acceso a esos fondos de agrocrédito, ¿verdad?
Para los productores a gran escala existe una disponibilidad de 2.400 millones de lempiras a través de agrocrédito. Según la industria, la medida del presidente es correcta porque Honduras no es autosuficiente en la producción de alimentos y los que exportan primero van a surtir sus países y almacenar producto antes de venderlos a sus socios comerciales. Hoy en día lo que está sucediendo es que los mercados internacionales ya no están trabajando normalmente y lo que se avisora definitivamente es que no va a haber fuente de alimento en ninguno de esos países que normalmente nos suplían a nosotros de algunos de estos productos. Hay que recordar que Honduras es deficitaria en prácticamente todo lo que se refiere a producción nacional que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Para los pequeños productores existe una disponibilidad de 1.500 millones de lempiras a través de Semprende. Los trabajadores del campo organizados en cooperativas le toman la palabra al mandatario. Cuentan con sistemas de riego, tierra y voluntad de trabajo, pero carecen de capital suficiente para producir y generar alimento. En donde se van a destinar fondos para la agricultura, nos ponemos a disposición para seguir trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y con el gobierno para el desarrollo de este que es nuestro rubro, para poder alimentar nuestras familias en esta difícil situación que estamos atravesando por esta pandemia que nos azota. La Secretaría de Agricultura tendrá que reordenar el registro de productores y categorizarlos, pero debe hacerlo lo antes posible, ya que son pocas las semanas que faltan para que inicie el invierno. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Seguimos con este tema económico que es muy importante. Si bien es cierto, lo primero es la salud, es protegernos, tratar de impedir más contagios, de que se curen los que están enfermos. Si bien es cierto que la vida es lo primero, también la economía no se queda atrás. Y mientras estamos informando sobre estas proyecciones que hacen algunas instituciones financieras sobre el decrecimiento económico o crecimiento económico negativo de algunos países como El Salvador, Costa Rica y Honduras, mire cómo son las cosas. Sabemos que la pandemia también impactará negativamente en Estados Unidos, donde ya se han perdido millones de empleos, pero esta misma pandemia lleva al gobierno del presidente Trump a llamar a médicos extranjeros para que trabajen en Estados Unidos, que llamen a los consulados de Estados Unidos y traten de conseguir un empleo en esa nación, porque necesitan médicos, y además a blindar a inmigrantes indocumentados. Hoy Estados Unidos necesitan a inmigrantes indocumentados para un trabajo esencial en esa nación, la recolección, la recolección de frutos en el campo, la recolección de la cosecha. Miren ustedes la siguiente nota a partir de estas decisiones del presidente Donald Trump. La política de mano dura con la inmigración, uno de los pilares del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy se contradice al anunciar que no realizará redadas de migrantes o de sin papeles y llamar a los médicos extranjeros a contactar a los consulados estadounidenses para acelerar la tramitación de sus visados y puedan incorporarse cuanto antes a la lucha contra el coronavirus. También calificó de esencial los empleos de recogida de cosecha, que en su mayoría son realizados por personas indocumentadas. Este analista en temas migratorios considera que es dudosa la decisión. Para mí son dudosas porque es muy probable que cuando se normalice la situación en términos de comunicaciones e información, organizaciones de la sociedad civil norteamericana que son muy humanitarias y muy solidarias con los inmigrantes, presenten demandas en la Corte Suprema diciendo que lo que acaba de decidir Trump sobre los migrantes indocumentados está en contra de la Constitución y de las buenas tradiciones inmigrantes de Estados Unidos. Y puede ser que se gane. El punto es que una vez que exista la demanda, ya la orden no entra en ejecución, se congela. Y hay que esperar que la Corte Suprema decida si eso es legal o no. Si decide que es legal, se convierte en ley.
El director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Honduras, explicó que no se trata de un retroceso en las políticas de Trump, sino de una racionalidad económica por la crisis. Priva una racionalidad económica fundamentalmente, pero no está buscando resolver la situación como tal de los migrantes. También aquí lo que se observa es que la migración sobre todo beneficia, como lo dicen muchos estudios, a los países de destino. Quienes se ven más beneficiados del tema de la emigración son los países de destino, en donde las personas van a depositar ya sea sus capacidades intelectuales, su fuerza de trabajo. Este economista advierte que no hay que olvidar que Estados Unidos está entrando en una crisis de empleo, donde hasta el momento se han perdido 16 millones y podría afectar a los compatriotas hondureños que residen en ese país. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos está entrando también a una crisis de empleo. En las últimas 3 semanas se han perdido 16 millones y los expertos como Robert Samuelson han dicho que para finales de abril se van a perder 40 millones de empleos, lo que va a tener un impacto muy fuerte en la calidad del trabajo de nuestros compatriotas que están allá, y eso probablemente pegue acá en nuestro país. Según el analista Ricardo Puerta, en Estados Unidos residen alrededor de 350,000 hondureños indocumentados que no tienen ningún récord o que no se sabe que están viviendo en el país. Según los expertos, este beneficio podría ser un arma de doble filo, porque así Estados Unidos tendría información de cuántos son los hondureños que podrían estar indocumentados en ese país. José Andino, Telenoticias. En medio de la pandemia del COVID-19, al menos 35 integrantes del circo guatemalteco Los Hermanos Segovia se encuentran varados, sin alimento, medicamentos y sin poder trabajar, por lo que este lunes decidieron sacar su espectáculo a la calle, donde reciben ayuda monetaria y de insumos de los capitalinos que pasan por la zona. A salir a las calles a presentar nuestro arte, porque este es un arte circense, acá lo pueden ver. Y agradecemos al público hondureño porque ha sido solidario y ha sido muy cariñoso con nosotros, ya que nos ha apoyado. Pero eso no nos quita lo preocupados que estamos, porque no conocemos a nadie acá. Nos queremos regresar a nuestro país y no podemos. Somos el circo guatemalteco. Segovia indicó que no disponen de los recursos para mover el circo hasta la frontera con Guatemala, pese a que se les ofreció salvoconductos personales, pues indicó el circo es su hogar, por lo que permanecerán ubicados en las inmediaciones de la colonia El Prado a expensas de las ayudas de los capitalinos. La noticia positiva es presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. La Fundación Patechucho Honduras, organización que promueve el turismo a lo largo del país, en medio de la pandemia comenzó una campaña a nivel nacional denominada Por Nuestra Gente, con el fin de ayudar con alimentos a centenares de familias que se han visto afectadas durante la emergencia sanitaria por no tener ingresos económicos. La campaña se llama Por Nuestra Gente. Nosotros tenemos como meta dar más de 2,000 provisiones a personas que se encuentran en este momento sin alimento en casa. Dentro del territorio nacional estamos tratando de cubrir los 18 departamentos y hemos estado ya en Choluteca, en Naceiba y en otros departamentos en sí. Hacemos un censo, alguien de los que está de parte de los voluntarios de Patechucho conoce su comunidad, entonces esa persona pues verifica qué familia necesita, qué familia se necesita ayudar, y así pues hacemos la respectiva cotización y vamos por la provisión y se las vamos a dejar a su casa. Sosa explicó que los miles de voluntarios que tienen en los 18 departamentos del país son los encargados de verificar qué personas son elegibles para brindarles apoyo con variedad de alimentos que van desde los productos de la canasta básica familiar, frutas, verduras y hasta atención médica en algunos casos que los requieran. La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
Pastores de diferentes iglesias evangélicas realizaron una jornada de oración y sobrevolaron los cielos de San Pedro Sula y varios municipios de Cortés con el propósito de pedir perdón a Dios, bendecir a Honduras y declararla libre de la pandemia COVID-19 que mantiene de rodillas a los hondureños, entre ellos el departamento de Cortés. En la actividad ungieron con aceite varios puntos del Valle de Sula. Este recorrido que se está haciendo a través del helicóptero se está haciendo a través de las ciudades más grandes del Valle de Sula. El Progreso, San Pedro Sula, Villanueva, se recorre también Choloma, Puerto Cortés y Omoa. Y este recorrido es con el propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Van a haber pastores ahí en el helicóptero orando. Esta acción realizada en la región de Cortés se hizo también el fin de semana en la capital hondureña y días después que la Iglesia Católica hiciera un acto simbólico similar con la Virgen de Suyapa por varias partes del país con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Y cuando son exactamente las 9:59 minutos, es hora de hablar de la transparencia en tiempos de pandemia. Mayor transparencia y un combate directo a la corrupción exige la sociedad civil. Lo anterior es por la serie de señalamientos de una sobrevaloración de precios en el equipo e insumos que está adquiriendo el gobierno por la emergencia del COVID-19 y que ya supera los 2.000 millones de lempiras. Y llamó mucho la atención que los costos de la mascarilla andaban en 50 lempiras y se está hablando de que se han comprado más de 130.000 mascarillas a 190 lempiras. Esto se llama sobrevaloración de precios. Entonces estamos hablando de un valor de 26 millones de lempiras, no digamos entonces en todas las otras compras. El Estado de Honduras debe justificar primero la compra de los hospitales, los proveedores a quienes los compró. Si bien es cierto, según la demanda internacional de insumos de bioseguridad, los precios tienden a subir, pero nunca a duplicarse ni a quintuplicarse. Esto lo hemos estado viendo con la compra de hospitales, con la compra de ventiladores y la compra de insumos de bioseguridad. Según el FOSDE y el CNA, existe una sobrevaloración en la compra de hospitales móviles, percoladoras, televisores, mascarillas, gel de manos y ventiladores mecánicos. El presidente del COED, a través de las redes sociales, dijo que no permitirán actos de corrupción y que se saque ventaja de la crisis sanitaria, mientras el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés solicita velar por la transparencia durante esta emergencia. Sobre los 7 hospitales móviles cuyo costo varía entre 6 y 8 millones de dólares, representantes del gobierno aclararon que no son carpas sino que centros hospitalarios completos, con salas de cuidados intensivos, cada cama con su respirador. Por eso no cabe la comparación de precios que están haciendo. El precio ahora fue de 8 millones de dólares por hospital de 91 camas y 6 millones de dólares por hospitales de 51 camas. Son 7 unidades hospitalarias que nos traen 300 camillas de unidades de cuidados intensivos, es decir, va a haber una oportunidad para que aquel paciente que llegue a unidad de cuidados intensivos porque ya llegó en condición grave, porque no puede respirar, va a recibir una intubación y su ventilador mecánico y va a estar vigilado por un médico intensivista de manera permanente, con un ventilador mecánico para cada camilla de unidad de cuidados intensivos. José Juan Pineda, presidente del Tribunal Superior de Cuentas, explicó que todos saben que cuando la demanda excede la oferta, los precios se elevan. Para supervisar las compras ya desplazaron a un grupo de auditores concurrentes en diferentes instituciones del Estado. Sobre los hospitales que se están adquiriendo, aseguró que ya tienen en su poder toda la información documentada. Y estamos acompañando y fiscalizando a todas las operaciones que están haciendo de adquisición y de distribución. Por lo tanto, en Inves también ya el señor director de Inves ya nos hizo llegar toda la información de esos hospitales. Además de eso, nosotros estamos investigando internacionalmente, obteniendo información quiénes son los fabricantes de esos hospitales para ver pues tanto el tiempo y las condiciones en que se adquieren los mismos. El también magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro, a través de un tuit dijo que el control de los gastos y la rendición de cuentas debe ejecutarse y apoya que la veeduría social se haga junto al CNA, Colegio Médico y el FOSDE para generar la mayor transparencia posible, porque la fiscalización será a posteriori. Bueno, sobre estos hospitales tenemos conexión en este momento con el director de Invest, don Marco Bográn, con el abogado Marco Bográn, que hace algunos minutos nos ha enviado las fotografías
de los hospitales que ha comprado el gobierno de la República, que llegarán a finales de mayo o principios de junio, y en los que se ha hecho una inversión de aproximadamente 1.100 millones de lempiras. Estamos viendo las imágenes de estos hospitales que se adquieren en Turquía, por lo menos la carpa y el equipo médico en otras naciones. Buenas noches, abogado Marco Bográn. Buenas noches, Renato. Muchas gracias por la oportunidad de participar nuevamente después de haber tenido también una participación hoy en la mañana. ¿Usted tiene televisor? ¿Está viendo la televisión? Claro que sí. Muy bien. Hábleme de estas fotografías, de estos hospitales que vendrán. Bueno, lo que usted está viendo es en efecto la fotografía de lo que es un hospital de 91 camas especializado para tratar COVID-19. Usted está viendo en este momento las unidades de cuidados intensivos, ahora la fotografía del comedor, el policlínico, que tiene para tratar 5 especialidades diferentes, el traje y entrada al hospital con su respectiva unidad de emergencia, como también la unidad de radiología y laboratorio. Cada hospital cuenta con su respectiva morgue y algo que estos hospitales no se nos había ofrecido en un inicio, hemos adquirido adicionalmente por medio de una sucursal del proveedor principal de los hospitales una planta de tratamiento de desechos biomédicos o bioinfecciosos, de tal forma que no corramos el riesgo de que cada uno de estos hospitales en las 7 ciudades en las que los estaremos colocando vayan a generar otro foco de contagio a razón de los desechos biomédicos. Cada hospital tendrá su propia planta de tratamiento para desechar esos desechos bioinfecciosos de manera inocua. Claro, ha habido una desinformación tristemente alrededor de los medios y especialmente en las redes sociales, y no quiero señalar ni de ninguna manera a Televicentro, porque ustedes han sido tremendamente responsables, Renato, al igual que Edgardo Melgar, en entregar la información adecuada. Pero en las redes sociales se ha circulado el hospital que ha adquirido Copeco, que no es una mala clínica, pero no es un hospital de tipo nivel 1, como los que estamos adquiriendo nosotros, que son estas 7 unidades hospitalarias. El que ha adquirido Copeco, que ya está aquí en Tegucigalpa, es un centro de aislamiento que lo que permite es que al paciente de COVID-19 usted lo aísle para que evite contagio con sus familiares, que no regrese a su hogar a contagiar a su familia, ni mucho menos al resto de la población. Pero no contiene, Renato, toda el área y los insumos necesarios para una terapia intensiva en el caso de COVID-19. Recordemos, COVID-19 en su estado más crítico a lo que lleva es a una insuficiencia respiratoria que tiene que ser tratada inmediatamente con ventilador mecánico, y en muchos casos, y está demostrado ahora con la nueva ciencia y los últimos experimentos y estudios que han venido internacionalmente, puede generar también un infarto cardiovascular a razón de que genera lo que se llama una trombosis de varios órganos en el cuerpo. ¿Qué es esto? Es una inflamación de todos los órganos vitales, y es por eso que el tratamiento dentro de una unidad especializada de COVID-19 es absolutamente importante. Usted está viendo ahorita esa fotografía de la unidad de cuidados intensivos. Le pediría a producción que mantenga esa imagen en especial. Ve usted ahí como en un hospital de 91 camas tenemos 61 camas que son especializadas de unidades de cuidados intensivos. Cada cama va a contar con su respectivo ventilador mecánico, de tal forma que aquel paciente que lastimosamente haya pasado de una
situación leve o moderada haya llegado a la unidad de cuidados intensivos reciba el tratamiento intensivo o terapia intensiva, como le llaman los médicos, en esa etapa crítica. Todo el objetivo alrededor del mundo, los países más ricos del mundo, con los mejores sistemas de salud del mundo, es que el paciente no llegue a esta etapa, sino que en las previas, que son el área de vigilancia, donde simplemente es un síntoma, dando la acción y la vigilancia adecuada para asegurar la etapa más crítica. ¿Qué pasa? Una etapa intermedia pasa a una etapa de terapia donde lo que se entrega es oxígeno o gases medicinales para asegurarnos que sus respondiendo al igual que su sistema cardiovascular. Y en última etapa, que este es el último recurso, que entra en estado grave y lo pasamos a unidades de cuidado activo. Evidentemente yo no soy ningún experto en esta materia y he visto en las redes muchas críticas al respecto de por qué eso está involucrado en temas de unidades de cuidados intensivos, hospitales, seguridad alimentaria, infraestructura vial. No es porque somos expertos en la materia, los expertos están disponibles, Renato. Usted los conoce, en especial, y los mencionó hoy en la noche, todo el equipo de la plataforma de expertos que lidera Elsa Paló, Fausto Muñoz, a quienes conozco personalmente porque mi padre es médico. Pero lo que ocupan los países del mundo en este momento es una plataforma de expertos en medicina que nos digan qué es lo que necesitamos adquirir en el mercado internacional. Y eso es lo que nos ha brindado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos los ha brindado esta plataforma de expertos en medicina, que afortunadamente contamos con ellos, son hondureños de una entera capa de los felicito. Y también a otras organizaciones internacionales que nos han venido apoyando. Muy bien, ya por cuestiones de tiempo, abogado Marco Bográn, tendremos entonces, con esta inversión de más de 1.100 millones de lempiras, ¿tendremos cuántos hospitales? Son 7 hospitales. 7. ¿Cada hospital con cuántas camas? 3 de 91 camas. ¿Con su propia UCI cada cama? No todas, sino de 60 camas por cada uno de los hospitales de 91 y 4 hospitales de 51 para las ciudades intermedias donde no esperamos que el contagio sea tan fuerte. Los primeros 3 hospitales de 91 camas los estamos destinando a las principales ciudades donde el contagio hoy por hoy nos está mostrando que el brote va a ser más fuerte en términos de propagación. ¿Y así serán las camas? ¿Así serán las camas como la que estamos viendo en pantalla? Exactamente así. Estas son las fotografías que nos ha mandado la empresa distribuidora, que es una compañía estadounidense que fabrica estos hospitales y los equipa en Turquía por razones de economía de escala. Es como que Samsung, la empresa más grande de celulares del mundo, decidiera que viene a fabricar sus celulares en Honduras. No lo hace porque prefiere Honduras, lo hace porque aquí tenemos mano de obra más barata, porque aquí se le presentan circunstancias más especiales en materia tributaria y por lo tanto genera economía de escala. Lo mismo está ocurriendo en Turquía, pero no es que Turquía es el fabricante, es solo el país donde se están fabricando a razón de las ventajas competitivas que ese país presenta. Muchas gracias por la información al abogado Marco Bográn de Invest Honduras. Hemos visto las camas de los futuros hospitales que Honduras ha contratado y que llegarán al país a finales de mayo o principios de junio. Cuentan con sus propias morgues, su unidad de desechos, unidades de cuidados intensivos. Podemos ver las camas. Es la información que nos proporciona aquí en el noticiero estelar de Honduras.
En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo la pandemia del COVID-19 está golpeando a Donald Trump y hay quienes se atreven a pedir su salida del poder por el mal manejo, evidenciado tras las declaraciones de Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del gobernante, pero otros más bien quieren que despida a Fauci por hablar de más. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Mientras el fin de semana Estados Unidos se convirtió en el país con más fallecidos y contagios de COVID-19 en el mundo, la polémica en redes sociales se centra en el presidente Trump, ya que muchos se preguntan si el gobierno pudo haber hecho algo para evitarlo, o al menos para reducir el impacto. El New York Times inició la polémica conversación luego de publicar en su web que varios expertos en salud sugirieron en febrero a la Casa Blanca aplicar medidas que al final no fueron tomadas en cuenta. En CNN, el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, señaló que si desde el principio hubieran cerrado todo, podría haber sido un poco diferente, pero hubo mucho rechazo sobre eso. Como era de esperarse, Trump contraatacó a través de su Twitter, retuiteando una publicación que indica que el Dr. Fauci dijo en febrero que no había nada de qué preocuparse. Cabe destacar que el tuit al que hizo mención contenía el hashtag #despidan a Fauci. Inmediatamente la tendencia volcó hacia esa etiqueta, utilizada por los seguidores del presidente, publicando videos en los que Fauci dijo que en febrero y marzo estaba bien irse a centros comerciales y cruceros. Sin embargo, al tiempo que la petición contra Fauci se hacía viral en Estados Unidos, otros elevaron con mayor fuerza la etiqueta "despidan a Trump", con más de 60,000 tweets donde mencionan que es una vergüenza pedir el despido de quien ha estado al frente de la Agencia de Enfermedades Contagiosas desde 1984, solo porque no aplaude sus decisiones. Otros cuestionamientos incluyen la falta de atención a adoptar medidas de aislamiento social y contradecir recomendaciones de organismos internacionales o de los funcionarios de su propia administración. La Casa Blanca ha señalado que el retweet del presidente no indica que quiera despedir al Dr. Fauci, ni lo hará, mientras Trump culpa nuevamente a los medios de tergiversar la información que publica en sus redes sociales. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Una acción de amparo a favor de unos 15,000 niños, niñas y adolescentes que sobreviven en condición de calle fue presentado este lunes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por organizaciones que forman parte del Bufete de Derechos Humanos y Estudios para la Dignidad, quienes de manera concreta piden que se ordenen 10 medidas cautelares urgentes. Entre estas, establecer de manera inmediata en distintas ciudades del país albergues dignos para quienes sobreviven en las calles, aplicación de pruebas rápidas para descartar o confirmar contagios por COVID-19, así como destinar un presupuesto suficiente y sostenido para atenciones específicas de quienes sobreviven en las calles. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, afirmó que en 2017 Honduras existen causas estructurales que conllevan a que un 77% de la niñez vive en condiciones de pobreza. COIPRODEN, Casa Alianza, Funda Ambiente y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia son las organizaciones base que conforman el Bufete de Derechos Humanos denominado Estudios para la Dignidad. Este lunes las Fuerzas Armadas desmintieron que una serie de rotaciones hechas en el cuerpo castrense obedezcan a reclamos de presunta politización de entrega de la ayuda humanitaria que realiza el gobierno. Los cambios, 11 en total, incluyen desde un comandante de brigada en la zona sur, la directora del Hospital Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula, entre otros, mientras organismos de sociedad anuncian que harán su propia veeduría ante estas y otras denuncias. Las Fuerzas Armadas de Honduras solicitan a los hondureños no politizar la operación de entrega de alimentos Honduras Solidaria, tampoco empañar las rotaciones en 11 comandos de la institución militar apolítica, obediente y no deliberante, porque además de cíclicos son potestad que la Constitución otorga al jefe del Estado Mayor Conjunto para dinamizar sus mandos. Hay mucho grupo antagónico, ¿verdad?, que se aprovechan las situaciones y sí, el caso de
de Choluteca pues lo quisieron politizar, pues categóricamente lo desmiento. Es el que fungiera como comandante de esa brigada, ahora fue asignado a una sección de la Inspectoría General del Ejército de Honduras, ¿verdad? Ya todos tienen sus nuevas asignaciones. Honduras Solidaria moviliza recursos del Estado para llevar alimentos a 3.2 millones de hondureños en condición de vulnerabilidad por la emergencia del COVID-19, pero su magnitud demanda una veeduría social efectiva que asegure transparencia en gastos y entregas, tarea que deben cumplir las organizaciones de sociedad civil, no solo el Tribunal Superior de Cuentas. Ante la pandemia es necesario agruparse, ya sea en plataformas, en movimientos, y no solo de organizaciones de sociedad civil, sino todo el buen hondureño o hondureña que desea aportar en primer lugar desde su conocimiento específico, porque el FOSDE no abarca la amplitud de temáticas o especialidades. Las Fuerzas Armadas garantizan la transparencia en la distribución de las raciones para unas 800.000 familias en condición de vulnerabilidad, misión que cuenta con veeduría del Foro Nacional de Convergencia, un esfuerzo para garantizar que la entrega de la bolsa solidaria llegue a quienes más la necesitan. Yo esperaría, así lo digo con claridad, que todas las organizaciones no gubernamentales pudieran prestar su concurso. Yo sé que la denuncia es valiosa, pero más importante es el concurso y la participación. Al ojo del amo engorda el ganado. Quiere decir que vigilando de cerca el comportamiento de los funcionarios, vigilando de cerca el uso de los recursos, auditando ahí cerca de donde se ejecutan los programas gubernamentales, es más fácil poder incidir para que se hagan de forma eficiente y honesta. Varias organizaciones de sociedad civil han manifestado su interés por sumarse en la tarea de veeduría social para prestar su concurso en el uso y distribución de recursos del Estado a favor de sus ciudadanos, pero hasta ahora no concretan su aporte. Representantes de instituciones del sector justicia penal, entre estas el Poder Judicial, acordaron este lunes iniciar el proceso de desinternamiento para beneficiar a unos 60 menores infractores internos en varios centros pedagógicos de internamiento del país, cifra que representa un 16% de 8. La población existente que actualmente hay es de 378 menores infractores. Los criterios legales a tomar en cuenta son la revisión de expedientes con la mitad de la sanción cumplida, revisión de la suspensión de la ejecución de la pena en casos donde la pena privativa es de 2 años, revisión de medidas cautelares, casos donde las infracciones son menos gravosas que aún están sin juicio, revisión del beneficio de la suspensión del proceso a pruebas, adolescentes y jóvenes que presentan enfermedades de base y aquellos que han cumplido la medida recaudadora. En el Centro Renaciendo existe actualmente una población de 111 menores infractores, 76 en la extensión de este centro ubicado en Támara, Francisco Morazán, 79 en el Centro Jalteva, 49 en el Sagrado Corazón y 63 en el Centro del Carmen, estos dos últimos en San Pedro Sula, Cortés. Formal queja presentó este lunes la abogada Delmi Araceli Márquez ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa contra el establecimiento penitenciario de Támara Francisco Morazán por no otorgar el beneficio de preliberación a su cliente, el abogado Teodoro Bonilla Euseda, a quien se gestionó la solicitud para su aprobación en virtud de reunir los requisitos establecidos en ley del sistema penitenciario para obtener su libertad los fines de semana, preliberación que según el expediente judicial 439-2018 se aprobó a partir del 30 de diciembre de 2019, existiendo a la fecha un retardo injustificado a criterio de la denunciante. En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia concretó un total de 52 medidas de preliberación para igual número de privados de libertad, 34 del Centro Penitenciario del Porvenir Francisco Morazán y 18 mujeres de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. En las condiciones del tiempo, César Quintanilla nos dice que la ola de calor continuará disparando las cifras de incendios forestales en Honduras. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum,
todo está bien, mamá. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La tercera ola de calor que está afectando el Caribe, México y Centroamérica, pues va a continuar para esta próxima jornada. Esta alta presión no se mueve de la parte este de la península de Yucatán y toda esta zona en rojo que estamos observando está bajo la influencia de esa ola de calor, por lo que las temperaturas altas continuarán generándose en el territorio hondureño de 36, 33 y hasta 40 grados Celsius en zonas costeras. Es decir que esto puede seguir desencadenando más incendios forestales y más de los que tenemos. El último reporte de NASA dice 3.073 fuegos, puntos calientes activos detectados en las últimas 24 horas en nuestro territorio. Nuestros bosques están cediendo, se están quemando y la consecuencia será grave. Para esta próxima jornada continuaremos con vientos del este y estos vientos, además del humo que estamos tragando consecuencia de esa cantidad de incendios forestales, también están acarreando pues una fuerte cantidad de toneladas de polvo del Sahara que está transitando en todo el océano Atlántico, llega a Centroamérica, a nuestro territorio, y ahí están esas micropartículas afectando también la salud, aparte de la pandemia que estamos enfrentando. Un frente frío ha llegado hasta el centro del Golfo de México, no puede pasar justamente por esa ola de calor y ese anticiclón que está rotando, pero será capaz de inducir a través del Pacífico un poco de humedad sobre el occidente del país, que ha estado reportando en zonas montañosas algunas lluvias en estos días anteriores y puede reportarlas a la medianoche de hoy y el día de mañana a la misma hora. El oleaje en el litoral Caribe estará pesadito sobre el departamento de Atlántida y Colón. Ahí a esa altura hay que tener precauciones para esta próxima jornada y observar también un poco de precaución en el Golfo de Fonseca. Así estamos para las próximas 24 horas. Dentro de todo, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. El estado del tiempo fue presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia. Pruebas de COVID-19 donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica no pueden aplicarse porque llegaron sin reactivos y la Organización Panamericana de la Salud ha iniciado su búsqueda en el mercado. Las autoridades del SINAGER informaron de 10 nuevos casos de COVID-19, sumando a 407 los casos en total y de la muerte de una mujer de 48 años proveniente de la ciudad de San Pedro Sula, sumando a 26 los fallecidos. Al menos 10 personas del área de la salud, entre médicos y enfermeras, dan positivo de coronavirus en el norte del país. Funcionarios del gobierno niegan sobrevaloración de precios en emergencia, pero sociedad civil y presidente del COEP demandan mayor transparencia y rendición de cuentas. Trump pide contratar médicos extranjeros para emergencia por coronavirus y anuncia que frenará redadas contra migrantes porque los ocupa en labores del campo. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia.